Muy bien, sin más preámbulo, vamos de inmediato, amigos, con nuestro bloque TV Perú Salud. Y para eso, como siempre, está listo el doctor Juan Carlos Nievo con un tema muy interesante, Julio, como todos los domingos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la insuficiencia renal. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cuáles son las primeras señales de alerta para buscar de inmediato una atención médica? Así es, muchachos. Buenos días a ustedes. Realmente es preocupante el tema de cómo no podemos o lo que no sabemos respecto al cuidado de nuestros riñones. Saben ustedes, muchachos, que de cada 10 peruanos, uno tiene algún grado de enfermedad renal. Eso es lo que queríamos conversar ahora. Bueno, mira, ¿qué tal? O sea, en realidad, ¿cuáles son las precauciones? Entiendo yo que todos estos problemas se evitan si es que hay una buena alimentación desde pequeños en casa, ¿no? Así es, evitar la sal también, evitar la sal, Juan Carlos. Eso, María Jesús, has dicho una palabra que es fundamental en todo lo que es el tema renal. La sal, que nos puede llevar a hipertensión, y el tema de tener de ser hipertenso nos puede llevar a tener insuficiencia renal o enfermedad renal en algún grado, ¿no? ¿Y la diabetes? Diabetes es otro componente que a la larga, lamentablemente, la diabetes es una enfermedad silenciosa que cuando ya da síntomas es porque alguna molestia, alguna complicación, algún órgano hay. Es por eso que también uno de los órganos más afectados es el riñón, con la nefropatía diabética. Muy bien, dejamos en todo caso a Juan Carlos Nievo, nuestro especialista en salud, para darnos todos los consejos para el día de hoy. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes que están en casa. Bienvenidos a TV Perú Salud. ¿Sabe usted que desde el año 2006, los segundos jueves de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón, el Día del Cuidado del Riñón? En este caso, en el 2013, es este jueves 14, cuya finalidad es poder priorizar, en ponernos la camiseta en lo que respecta al cuidado, tomar la información, prevenir todos los daños que puedan haber con nuestros riñones. Por eso, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Carlos Valenzuela. Él es médico nefrólogo del Hospital Cayetano Heredia y también miembro representante de la Sociedad de Nefrología de nuestro país. Así que muy bienvenido, Carlos. Gracias por estar acá. Buenos días. Siempre que hablamos de riñón, pensamos con el tema de orinar, ¿no? Pero el riñón cumple muchas funciones. ¿Por qué es importante como órgano el riñón? El riñón es uno de los órganos más importantes de todo el organismo. Cumple múltiples funciones, pero quizás la más importante es la de depurar, la de limpiar, la de eliminar todos los productos tóxicos que se generan en nuestro organismo. Y eso lo realiza a través de la orina. Cuando hablamos de orina, es importante que todos tengamos esa costumbre de poder verla, ¿no? Porque a veces pensamos que no es importante, pero la orina tiene ciertas características que nos podrían hacer sospechar de que tenemos algún problema renal. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales problemas es la enfermedad renal crónica, ¿no? Que ya más adelante conversaremos, pero una de las manifestaciones es, por ejemplo, orina con espumas, ¿no? La orina con espuma puede denotar que se está perdiendo proteínas, cosa que no debería ocurrir. La presencia de sangre en la orina también nos está señalando que algún problema está ocurriendo en el riñón. Estas son dos situaciones que deberíamos siempre estar pendientes y ante esa situación acudir o buscar ayuda médica. En condiciones habituales, ¿cuánto es el volumen que nosotros deberíamos de orinar al día? El volumen de orina va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender en primer lugar de la cantidad de líquido que uno ingiere, ¿no? Va a depender de la actividad física, del clima, ¿no? Porque uno no solamente pierde el agua que ingiere a través de la orina, sino lo pierde a través del sudor, a través de la piel. ¿No? Pero de manera general podríamos decir que entre 1 litro, litro y medio, ¿no? Es el volumen promedio de una persona, ¿no? Que cuidar. Por lo tanto, es importante ver nuestras características de la orina. Efectivamente. Ahora, sin embargo, tener un volumen de orina de 1 litro y medio o 2 litros no garantiza una adecuada función renal. O sea, el riñón puede estar dañado y a pesar de eso uno puede mantener el volumen urinario. Muchas personas a veces se muestran un poquito reacias a aceptar que tienen enfermedad renal porque dicen, pero yo tengo buen volumen de orina. Orino bien, por lo tanto, qué raro que tenga problemas renales. No sé si he escuchado eso. No se olviden ustedes que están en casa que nuestras líneas se encuentran abiertas al 619-0709, 619-0709. Y cuando hablamos de insuficiencia renal, ¿qué implica este término? ¿De qué estaremos hablando? De manera general, nosotros medimos la función del riñón. La función del riñón se mide con un examen que se llama depuración de creatinina. Y de manera general, esto tiene un valor de 100 mililitros por minuto. Digamos, es la cantidad de plasma que el riñón está limpiando cada minuto. 100 es lo normal. Si cuando por alguna razón esta funcionalidad va disminuyendo, 70, 60, 40, hablamos de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal es la disminución, ¿no?,
de la principal función del riñón, que es la de desintoxicación, eliminación de productos tóxicos. Y eso fácilmente lo podemos determinar mediante algunos exámenes que son bastante sencillos. Y que no necesariamente son caros, ¿no? Eso también es importante saberlo. Son exámenes bastante sencillos y bastante económicos, ¿no? Que están al alcance de cualquier persona, que son rutinarios y que todos deberíamos realizarnos para tener conocimiento. No poner el tema económico en ese caso por un tema definitivamente, preventivo. ¿no? En este caso no es un problema el tema económico. Tenemos, Carlos, una primera llamada. Tenemos a Erika desde Chorrillos. Aló, Erika. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida, dinos. Sí, ahorita justo estaba escuchando el programa y me parece muy interesante, ¿no? Yo tengo una niña de 6 años. Ya. Ella desde que tuvo un añito me hizo una infección urinaria. Luego a los 4 volvió y en 2 años me ha hecho 3 veces infección urinaria. Y cuando le he hecho el cultivo de orina me salió E. coli. Le he hecho ver por un nefrólogo pediatra y me dijo que quería otros exámenes especiales, ¿no? Pero ya ella, después de 6 meses, me volvió a hacer infección urinaria. Y lo que me preocupa es si que a la larga ella puede ser insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Y una consulta más, me dijeron que están tomando algunas personas cranberry, que eso ayuda, me dice, para evitar las infecciones urinarias recurrentes. Ok, sí, es importante, eso vamos a hablar. Gracias por tu llamada, que está interesante. Solamente una pregunta, ¿tu niña toma buena ingesta de líquidos? Sí, ella toma agua clara, Ya. no le gusta chicha, nada de esas cosas. Toma buena ingesta. Agua clara, sí, eso sí toma bastante agua. Y ahora, por ejemplo, para el aseo, baño, no me han dicho que era el aseo genital directo. Ok. Que se bañe 2 veces al día para Que caiga el evitar, ¿no? agua. Perfecto. Gracias, Erika. No, sí, buenos días. Pacientes con insuficiencia renal, perdón, con enfermedad, infecciones urinarias a repetición, ¿tienen un alto riesgo de hacer insuficiencia renal a futuro? Sí, existe un riesgo, sobre todo en la infancia. Cuando las infecciones son muy repetidas, ¿no? Y sobre todo en menores de 5 años, pueden causar lo que nosotros llamamos cicatrices renales, ¿no? Ya. Entonces generan cicatrices que hacen que se pierda parte del tejido renal, ¿no? Entonces, cuando estas infecciones son muy repetidas, muy frecuentes, pueden acarrear ese daño. En la población infantil, siempre que hay infecciones urinarias, no se recomienda descartar causas que pueden estar propiciando esto, ¿no? Por ejemplo, malformaciones de la vía urinaria, ¿no? Entonces hay una serie de exámenes que nos ayudan a definir eso, ¿no? Para tratar de que el niño no presente Ver que todo el camino desde los riñones hasta la uretra, que es la parte donde nosotros eliminamos la orina, esté permeable, ¿no? Que esté limpia. En ese caso se hacen estudios de imágenes para asegurarnos de que todo esté eso es lo normal. que le están ya ahora pidiendo en el caso de la niña de Erika, ¿no? Efectivamente. Dijo algo importante que es el cranberry o el jugo de arándalo, que también la vitamina C, jugo de naranja. ¿Por qué es importante ello, darle a estas personas que tienen infecciones urinarias? La orina es una solución, ¿no? Es un líquido y hay solutos. Entonces, muchas veces la presencia de ciertas bacterias va a depender del grado de acidez que tenga la orina, ¿no? Entonces, si uno puede cambiar ese grado de acidez, puede evitar las infecciones urinarias. Entonces, en ese caso, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Pero lo más importante es asegurarnos de que no hay el factor predisponente. Claro. ¿No? Lo otro es un factor que puede ayudar, pero lo fundamental es un coadyuvante, ¿no? Es un coadyuvante. va a ayudar. Así es. Tenemos a Karina desde Ventanilla. Aló, Karina. Aló, buenos días. Buenos días, dinos. Quería hacer una consulta sobre el alcohol, si el alcohol no afecta a los riñones. Ya. ¿Qué edad tienes, Karina? 18. 18 años. ¿Y qué tanta ingesta de alcohol tienes? No, bueno, no es para mi caso, sino es para el caso de mi papá, que toma casi todos los días alcohol. ¿Y generalmente cerveza o son esos tragos fermentados, son rones? Variado. Variado. Ya. Ok, gracias. Okay. El alcohol, y aprovechando la llamada y hablar todo lo que es en hábito y estilo de vida, ¿no? ¿Qué relación tiene con respecto a la enfermedad renal? Nunca estará de más resaltar la importancia que tienen los estilos de vida y la alimentación saludable, ¿no? Si bien es cierto el alcohol, si uno tiene un riñón que está totalmente viable, ¿no? El riñón va a ser capaz de manejarlo, ¿no? Sin embargo, eso no es recomendable ingerir una cantidad excesiva de alcohol, ¿no? Porque junto con el alcohol se añaden otros hábitos no saludables, ¿no? Ingesta de repente de alimentos ricos en sal, ¿no? Carnes rojas, etc. Siempre el alcohol va acompañado de algo. Así ¿no? es, Es ¿no? raro que el alcohol solamente uno vaya a ingerir alcohol y punto, ¿no? Ahora, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son factores que disminuyen la cantidad de sangre que llega al riñón. Y eso puede ser un factor que predispone a enfermedad renal. Entonces, no es recomendable una cantidad
excesiva de alcohol, no es recomendable los alimentos que uno suele acompañar Ahora, con el alcohol. si yo quiero saber o quiero asegurarme que mi riñón esté bien, significa que tiene que llegar un buen aporte de sangre. Eso es importante. Así es. El riñón tiene que irrigarse bien. El riñón es de todo nuestro organismo, es el órgano que recibe mayor cantidad de sangre, no si uno compara por el peso que tiene cada órgano. Exacto. Ahora, viene el tema de lo que es alimentación, la sal. A veces nos acostumbramos a poner saleros en nuestra comida, acostumbramos a echar más sal a la comida ya preparada. ¿Qué implicancia tiene la sal con el daño renal? Ahí sí hay una relación bien establecida, ¿no? A mayor ingesta de sal, mayor es la prevalencia de hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es un factor reconocido que causa enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, una recomendación, es más, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que no debe ingerirse más de 5 gramos de sal, ¿no? Eso es algo categórico, ¿no? La ingesta de sal debe ser reducida para evitar el riesgo de enfermedad renal. Ahora, y cuando hablamos de sal, no solamente estamos hablando de la sal que vamos a echarle cuando se preparan los alimentos, sino la sal que puede venir, me imagino, en un enlatado, en unas bolsitas de papitas, no sé, en tantos alimentos que lo tenemos a la mano y que son bien salados, ¿no? Los alimentos de por sí ya todos tienen sal. Su componente natural de Su sal. componente natural, algunos más que otros, ¿no? Por ejemplo, las frutas secas tienen gran contenido, pero nosotros le agregamos además al prepararlos. Y al servirlo, le seguimos agregando sal. Agregando sal, ¿no? Y con creces sobrepasamos Tenemos ahora esa en la cantidad. línea, Carlos, a Mario. Aló, Mario. Sí, buenos días. Buen día, bienvenido, dinos. Mi problema es que hace 2 años tengo cálculos de riñón, pero son pequeños. Ok. No sé cómo tratarlos, sí. Y tengo a veces dolor de estómago a consecuencia de eso. Siempre tomo moliente, tomo chanca de piedras, pero no tengo cómo eliminar ese cálculo al riñón. Pero no sabes de qué tamaño son. Son pequeños, son 5 centímetros, chiquitos más son. 5 milímetros. Sí, 5 milímetros, Ya. sí, perdón, 5 milímetros. 5 centímetros, te vas a llamar a un minero ahí. Ah, Ya, ok. sí, 5 milímetros, sí. Ok, sí. gracias. ¿Cómo puedo tratarme esa enfermedad? Perfecto. Los cálculos renales y el tema de insuficiencia renal o enfermedad renal. Es otra causa que puede llevar a insuficiencia renal. No todos los cálculos, porque va a depender del tamaño, ¿no? Lo que está refiriendo son cálculos pequeños, ¿no? Los cálculos menores de 7 milímetros, 8 milímetros, a veces pueden ser eliminados espontáneamente, ¿no? Con todo el dolor que trae El aparejado. eliminarlo. Importante saber qué tipo de cálculo es, pero una recomendación para todas las personas que tienen cálculos es que deben ingerir de 2 a 3 litros de líquidos al día, ¿no? Ok. Porque toda persona que tiene cálculos puede volver a formar cálculos, ¿no? En 5 años forma el 50%, en 9 años el 90%. Líquidos que sean buenos diuréticos. Sí, pero 2 a 3 litros de líquidos en forma diaria, ¿no? ¿Qué alimentos no son beneficiosos, aparte de la sal, con el tema de enfermedades renales? Si hay una persona, un familiar que tiene enfermedad renal, ¿qué alimentos tendría que evitar? Cuando la enfermedad renal ya está avanzada y es severa, el paciente tiene que tener varias restricciones. Por ejemplo, una es la restricción de fluidos. Ok. ¿No? Pero eso ocurre en los estadios severos, ¿no? En esas situaciones también hay que evitar los alimentos que tengan alto contenido de potasio, ¿no? Las frutas secas, ¿no? En general todas las frutas, porque el potasio, como no se puede eliminar adecuadamente por el riñón, puede causar una serie de disturbios, ¿no? El tema de los embutidos, el tema del pan, carnes rojas. Por la gran cantidad de sal que tiene, ¿no? Y además por todas las proteínas, al final van a generar urea. Y la urea es uno de los elementos que el riñón se encarga de eliminar. Pero cuando el riñón está bastante deteriorado, no puede manejarlo. Entonces es conveniente hacer restricciones en ese sentido. Y si yo quisiera saber qué alimentos me pueden ayudar a mejorar mi función renal o a protegerla, a prevenir de no tener enfermedad renal. Un punto fundamental es la adecuada ingesta de fluidos, ¿no? Si bien es cierto, eso va a depender de el ambiente, del clima, la actividad física, recomendable 2 litros de ingesta al día, ¿no? Ya. Evitar sobrecargas proteicas, ¿no? Muy intensas, por ejemplo las carnes rojas, ¿no? Ok. Cuando uno ingiere gran carga proteica, el riñón se ve expuesto a un trabajo excesivo. El riñón empieza a hiperfiltrar, le denominamos nosotros, y eso a la larga puede causar daño renal. La ingesta de sal, la ingesta excesiva de sal también demanda un trabajo excesivo
y además al incrementar la presión arterial pone en riesgo al riñón. Creo que esos son los pilares para que uno debe tener cuidado en la alimentación. A veces nos gusta hacer una parrilla y carne Así roja y es. encima con la sal gruesa y decimos pues qué rico, pero de tanto en tanto pues habría que espaciarlo, ¿no? Así, y en ese momento nuestro riñón está sometido a un trabajo excesivo. Somos una población que no tomamos la cantidad suficiente de agua. Te lo digo yo porque va en relación con el tema de estreñimiento, ¿no? Pero hablando básicamente del tema de enfermedades renales, ¿qué hincapié, qué consejo le podrías dar a las personas que están en casa con respecto a tomar una adecuada ingesta de agua? ¿Y qué implica el excedernos en algunas bebidas gaseosas o bebidas hidratantes, etcétera? ¿Hay alguna implicancia con el riñón? Ciertamente. El riñón, para poder eliminar los productos tóxicos, el vehículo es el agua, ¿no? Entonces, una adecuada ingesta de fluidos, ¿no?, va a asegurar eso, ¿no? Nosotros necesitamos tener una ingesta de 2 litros. Ahora, ¿qué tipo de líquido? Si nuestro riñón tiene una buena función, va a poder manejar todo tipo de líquidos. Sin embargo, ¿no?, si hay factores como litiasis, enfermedad renal, debemos evitar el exceso de bebidas gaseosas porque tienen algunos componentes como carbonatos, oxalatos, que pueden coadyuvar o facilitar, por ejemplo, la formación de cálculos. Inclusive las bebidas dietéticas, ¿no? Porque hay una concentración de sodio que también tienen. Así o sea, es. no pensemos que por ser dietéticas son saludables al 100%. Bueno, si nos gusta, pues de tanto en tanto está bien, ¿no? Pero siempre es bueno acostumbrarnos a leer cuáles son los componentes, ¿no? Efectivamente, cuando uno revisa la etiqueta, ahí vemos la cantidad de sodio y todas las bebidas dietéticas tienen un gran contenido de sodio, ¿no? ¿Qué recomendaciones finales le podría dar a todos nuestros amigos que están en casa con respecto a cómo cuidar sus riñones? La enfermedad renal es una enfermedad que no suele dar síntomas, ¿no? Cuando estos síntomas aparecen, generalmente hay un deterioro ya importante de la función renal. Sin embargo, es una enfermedad que puede ser detectada tempranamente y prevenible si uno se hace algunos exámenes, que son bastante baratos y bastante sencillos, ¿no? Desde examinar solamente cómo es el aspecto de la orina, ¿no?, de realizarse un examen de orina, un examen de creatinina en sangre, ¿no? Estos son exámenes que nos van a evitar, ¿no?, que esta pase desapercibida. Ok, ¿no? Muchísimas gracias, realmente interesante, esto da para más. Y a ustedes que están en casa, pues ya sabe, informarnos sobre el tema renal, no es muy caro prevenir el tema renal con respecto a exámenes de laboratorio. Ya sabe que de cada 10 peruanos, uno tiene algún grado de problema, algún grado de enfermedad renal, pues entonces no seamos ese uno y tratemos de pasarnos al grupo de los 9 restantes. Así que cuiden su salud, hay que prevenir, cuidemos nuestros riñones, hay que hidratarnos bien y sobre todo no olvidar que el tema del dengue, no olvidar el tema de la mochila de emergencia y no olvidar la protección contra los rayos solares. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Muy bien, doctor Juan Carlos Nieves, muchas gracias a ti, a tu invitado, por supuesto, por todas las dudas. Han sido todas satisfechas el día de hoy. Aclaradas plenamente, ¿no? Con muy buenos consejos además. Bien, pero nosotros...